Vamos a leerlo juntos porque creo que es un solo salmo en realidad. Y ahora vamos a ver algunas pistas que sugieren esto que acabo de decir. Bueno, Salmo 42, dice así la palabra de Dios. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Qué grande. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Imaginen que en un culto como estos, Sergio detiene la música, o quien presida detiene la música, nos hace sentar, guardar silencio, y pide a uno de los jóvenes de la congregación que pase con su instrumento de cuerdas a cantar una música especial que él mismo compuso. Imagínense. Pasa aquí adelante y nos damos cuenta que su composición tiene 3 estrofas separadas por, obviamente, los mismos estribillos. La primera estrofa notamos que el muchacho está medio depresivo. Entonces comienza en su canción a añorar los viejos tiempos y pensando a la vez que nunca van a volver, que ya las cosas nunca van a ser como antes. Bueno, segunda estrofa, el muchacho, medio deprimido también, se lamenta no solo por el pasado dorado que no va a volver, sino también por el presente oscuro que está experimentando. Y en la tercera estrofa, hasta la mitad de esta estrofa, continúa con este estado de ánimo. Y recién al final puede ver un poquito con una tenue luz de esperanza el futuro. ¿Qué haríamos nosotros con ese joven? Opción A. Diríamos, bueno, bajen a ese muchacho de acá, por favor, nos está deprimiendo a todos. O opción B.
Como dijo Spurgeon ante la luz de este salmo, siempre edifica escuchar la experiencia de un santo muy afligido, pero dotado de gracia. Esto que acabo de escribir es lo que pasa en este salmo. Es una composición musical. Noten el sobrescrito. Está dirigida al músico principal, a quien presidía la alabanza, digamos, en las reuniones del pueblo de Dios. Es un masquil. Un masquil era una composición musical que tenía el objetivo de instruir a las personas. Cuando alguien escuchaba un masquil, algo iba a aprender. Esa es la idea. ¿Bien? Ahora, el Salmo, entonces, es la canción que ha compuesto un creyente. Escuche bien esto, por favor. Un creyente muy fiel a Dios, pero que a la vez está muy desanimado. Nosotros hoy, bajo nuestros parámetros contemporáneos, diríamos que está deprimido el salmista. Dios, creo, nos dio este salmo, hermanos, para traer consuelo al corazón del creyente que está sintiendo que hasta Dios lo ha abandonado, que ni siquiera Dios puede hacer algo por él. Y vos decís, ¿cómo para un cristiano fiel a Dios puede estar deprimido? Espero que cuando terminemos el estudio de este salmo podamos contestar humildemente y con temor que sí, claramente. Claramente. Yo les decía hoy que el Salmo 42 y el 43 en realidad es una sola canción compuesta por 3 estrofas que está dividido por el mismo estribillo que aparece en versículo 5. Noten conmigo el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aparece también en el versículo 11 del Salmo 42 y aparece en el versículo 5 del Salmo 43. Otra pista que nos muestra que se trata de un solo salmo es que este salmo pertenece al libro 2 y la mayoría de los salmos que componen este segundo libro tienen un sobrescrito. En el caso del Salmo 43 no. Lo que tienen es un título de aquel que compiló la versión de la Biblia que tenés en mano, pero no tenés un sobrescrito, ¿viste? Del Salmo 43. Eso hace que pensemos que se trata claramente de un solo salmo. Y aparte, cuando lo dividimos, lamentablemente, como sucedió cuando se tradujeron las escrituras del Antiguo Testamento al griego, perdemos la tercera estrofa, que es la única que comunica esperanza. Y ahí es donde queremos llegar. ¿Bien? Noten que en versículo 1 al 5, la primera estrofa, el salmista, este hombre fiel a Dios, por favor, no pierda de vista eso, su nombre es un creyente, nacido de nuevo, que se relaciona con Dios, fue un siervo de Dios, un hombre fiel, pero que está añorando el pasado, un pasado glorioso que él piensa que nunca va a volver. En los versículos 6 al 11, este mismo hombre fiel de Dios se lamenta por el presente oscuro que piensa que nunca va a clarear. Y en el Salmo 43, nuestra última estrofa, él mira al futuro con la esperanza de que Dios algo va a hacer. Con la esperanza de que Dios algo va a hacer. Vamos a ver entonces, en primer lugar, cómo este salmista añora los buenos tiempos, pero a la vez asume que no van a volver. Verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, él comienza su salmo con una analogía de la naturaleza. Su alma es comparada a un ciervo que se está muriendo de sed, ¿sí? Y que está bramando por agua, desesperado. Así se siente el salmista. Y así se sienten los creyentes fieles a veces también. Sienten que se secan por dentro, sienten que se marchitan. Y no necesariamente estamos como en el Salmo 32, frente a un hombre depresivo que está tapando su pecado. Sáquese eso de la mente.
El desaliento espiritual profundo muchas veces es causa del pecado. Para eso tenemos el Salmo 32, el Salmo 38 y el Salmo 51. Pero acá lo que vemos es un hombre de Dios que tiene sed de Dios, que anhela a Dios. Su alma está desesperada por Dios. Sabemos que se trata de sed de Dios, claramente, porque después lo dice. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es como si en oración le estuviera diciendo al Señor: Dios, vos sabés que mi alma te necesita. Sin comunión contigo, me muero por dentro, Dios. Me muero por dentro y deseo tener esa comunión, Dios, contigo. Por eso en verso 2 aclara: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y se pregunta, una pregunta extraña: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, uno cuando lee esto intenta responder y dice: dale, ahora, arrodillate y orá. Pero ojo, ¿qué le estaba pasando a este hombre? ¿Qué le estaba pasando? Muchos afirman, y yo creo eso también, que esta pregunta es una referencia al hecho de que él estaba lejos del templo en Jerusalén. Noten conmigo verso 6 del Salmo 42. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, o el monte de Hermón debería ser, desde el monte de Mizar. Él estaba lejos de Jerusalén cuando escribe este salmo. Ese es el punto. En el lenguaje del Antiguo Testamento, hermanos, presentarse delante de Dios significaba ir al templo a adorar. Según la ley de Moisés, ustedes se van a acordar, los hombres de la nación, 3 veces al año, en 3 distintas fiestas religiosas, tenían que confluir en Jerusalén para adorar. Eran momentos de gozo nacional, donde todo el pueblo buscaba al Señor. Pero él no estaba en Jerusalén, estaba lejos. Y esto quizás a él lo deprime un montón. No puede ir al templo a adorar, por circunstancias que no sabemos. Está lejos, eso es lo único que sabemos de Jerusalén. Y se queja, se está quejando. Pero al final, ¿cuándo voy a poder ir al templo a adorar? Después vamos a ver que él cumplía una función dentro de ese templo. Es interesante también ver, hermanos, cómo el agua se utiliza como una metáfora en la Biblia de la vida espiritual, de aquella vida que solo Dios puede producir. Por ejemplo, en Jeremías 2:13, ustedes van a recordar esto, que Dios reprende a su pueblo a través del profeta diciendo esto: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, dice Dios. Segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Jesús dijo él: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Claro, porque el agua en las Escrituras suele ser una metáfora, no siempre hay que ver el contexto, de la vida espiritual que solo Dios puede producir y avivar. Así como el agua es imprescindible para el cuerpo, en el caso del siervo, el versículo 1, la relación con el Señor era vital para este hombre de Dios, porque estamos, recuerden y no pierda de vista esto, frente a un hombre de Dios que está deprimido, que está desalentado. Se trata de un hombre de Dios que está añorando el pasado. Seguramente él tuvo momentos preciosos con Dios, como todos los creyentes, donde caminó con Dios, donde disfrutó de Dios, donde buscaba a Dios y servía de todo corazón a su Dios, donde se podía reunir con el pueblo de Dios y alabar a este Dios. Claro que sí, pero ahora no lo está haciendo y él se angustia mucho por eso. Paréntesis, ¿no? Solo una persona que ha disfrutado de Dios, que ha sido salvada por Dios y que camina con Dios, puede entender lo que el salmista está escribiendo. Puede ser que vos estás escuchando esto y decís: ¿qué? ¿Sed de Dios? ¿Qué es eso? ¿Vida de Dios? Te animo a escuchar hasta el final si ese es tu caso. Pero si vos caminaste con Dios alguna vez,
te humillaste en su presencia, fuiste reavivado por Él. ¿Sabes de lo que habla el salmista? Se está muriendo por dentro este hombre, se está secando por dentro. Noten que este hombre, fíjense bien el texto, no clama por prosperidad económica o salud física. ¿Se dieron cuenta? Este hombre clama por su Dios. No es que está suspirando por honores perdidos, ¿sí? Ni anhela comodidades del pasado. Él anhela estar en Jerusalén, cumpliendo su ministerio y adorando a su Señor. Y no puede hacerlo, y eso lo desanima mal, tremendamente. ¿Saben? Quiero enfatizar esto porque es como un mito, como todo mito hace la vida miserable, pero en este caso se da entre las iglesias cristianas. El mito de que los creyentes espirituales no pueden desalentarse, no pueden desanimarse y quizás hasta llegar a deprimirse. Eso es un mito. Eso es un mito. No es así. Este es un hombre de Dios que está súper desanimado. Añora los tiempos pasados, cuando él caminaba con Dios, servía a Dios. Noten verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, no solo que no podía beber de la vida, de la comunión con Dios, sino que se estaba alimentando del agua salada de su propia aflicción, vamos a decirlo así. Su dolor era tan grande, hermano, su aflicción en el alma, tan grande, que no comía, no tenía hambre. No comía, no bebía, dice allí. Lloraba, es la idea del texto, todo el día. Además, como suele pasarle a una persona desalentada, las que lo rodean no siempre se portan bien, generalmente se portan como los amigos de Job, ¿verdad? La gente que estaba alrededor le preguntaba, ¡hey! Obvio, le preguntaba porque lo veían mal. ¿A dónde está tu Dios? ¿Cómo puede ser que Dios, ese Dios que vos servís, que alabás, el mismo Dios al que motivás que otros alaben en el templo, te abandone de esta forma? ¿Qué, no te puede levantar, no te puede sacar de este estado? Recordemos que en ese tiempo, hermanos, y en aquel continente no existían prácticamente los ateos, no es como ahora. Cuando en el Salmo 14 leemos, dice el necio en su corazón no hay Dios, en realidad lo que está diciendo es no quiero que haya Dios, no quiero vivir para Dios, no quiero conocer a ese Dios, no me quiero manejar delante de ese Dios. Así que lo que le estaban diciendo, no le estaban diciendo al salmista acá era, hey, dale, hacete hombre, deja de imaginarte un Dios que te va a venir a rescatar, como quizá nos dirían hoy en nuestra sociedad postcristiana. Lo que le estaban diciendo aquí es más parecido a lo que sucedió con Jonás en el barco, ¿se acuerdan? Se levantó la tormenta y los marineros sabían que Jonás estaba huyendo de su Dios, ¿recuerdan eso? Y le preguntan, a ver, ¿de qué laburas? Sabían que era profeta. ¿Qué estás haciendo acá? Huyendo de Dios. Entonces asumieron automáticamente, esto te pasa porque vos estás mal con Dios, te vamos a tirar del barco y se va a calmar la tormenta, ¿recuerdan? Y así sucedió. Eso es lo que está pasando acá. Eso, exactamente eso. Lo que le están sugiriendo con esta pregunta al salmista es, algo habrás hecho, ¿no? Algo habrás hecho. Por algo tu Dios no te ayuda, por algo tu Dios no te levanta, por algo tu Dios enmudece. Algo habrás hecho. Claro, obviamente, este tipo de comentarios lo único que producían en el alma ya quebrantada de este hombre y sedienta es más peso, más carga, más dolor, y aunque no lo dice, podemos suponer quizás más culpa, no lo sabemos. Verso 4, me acuerdo de estas cosas, dice, y derramo mi alma dentro de mí. Miren de qué se acuerda. De cómo yo fui con la multitud, dice el texto, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ven ahora el salmista, como a veces hacemos nosotros. Como se siente tan mal, decide pensar en cosas positivas.
Y recuerda los buenos tiempos pasados. Y dice, bueno, me siento tan mal, ¿cómo puedo salir de este estado? Y voy a empezar a pensar en cosas lindas. Y se pone a pensar. Y recuerda, me acuerdo cuando yo conducía al pueblo de Dios, que venía a Jerusalén a adorar en una de estas 3 ocasiones que les mencioné. Qué gozo que había ahí, wow, qué lindo. Pero ¿cómo se siente él recordando estas cosas? Dice, me acuerdo de estas cosas, verso 4, y derramo mi alma dentro de mí. Parece que no le sirvió mucho, porque la expresión o la idea del alma que se derrama es una expresión poética para comunicar palabras como las que decimos hoy, se me está yendo la vida, siento que me estoy muriendo de a poco. Se me acaba la cuerda, como me dijo una vez una persona. Eso es. Ahora, este hombre, noten el sobrescrito del Salmo, por favor. Era uno de los hijos de Coré, dice allí, ¿vieron? Masquil de los hijos de Coré. Él era un líder de alabanza en el templo de Dios de Israel que estaba en Jerusalén. Y gran parte de su ministerio, hermanos, consistía en dirigir con sus instrumentos a aquellos peregrinos que se acercaban a adorar a Jerusalén. La idea era que todo el pueblo de Dios entre por los muros de la ciudad cantando al Dios de la ciudad. Esa era la idea. Y él estaba ahí animando a todo el mundo. De este tipo de ministerio surgen los cánticos graduales o los salmos de ascenso, según la Biblia que vos tengas, que van desde el Salmo 120 al 134. Ellos subían a Jerusalén con la multitud, motivándoles a alabar a Dios. Y él se acuerda de esas cosas. Miren, en el Salmo 68, 25 hay un cuadro vívido de estas procesiones. Dice así, los cantores iban delante, los músicos detrás, imagínate el cuadro, y en medio las doncellas con sus panderos. Una fiesta. Y él recuerda todas estas cosas. Quizás recuerda la Pascua, o quizás recuerda la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las primicias, uno de los 3 eventos donde todo el mundo estaba allí, y él tenía la posibilidad de ministrar. El salmista, este es el punto, fue un líder espiritual, es un líder espiritual de la nación. Imaginen, no sé, un hermano, pensemos en Sergio o en Pipi o en Miguel, que generalmente nos presiden en las alabanzas aquí, que de golpe, por circunstancias que desconocemos, no pueden cumplir más su ministerio. Bueno, eso es lo que le pasaba a este hombre, y se deprimía. Y llegamos al versículo clave del Salmo, este estribillo que se repite 3 veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acá tenemos más pistas de cómo se sentía este hombre, abatido por un lado. ¿Por qué te abates, alma mía? Esa palabra traducida abates implica desesperanza. Este salmista perdió la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, como cuando él ministraba, ¿sí?, las alabanzas en Israel. Quizás se sentía tan desalentado que dice, bueno, qué lindos que fueron esos momentos, pero yo sé que nunca van a volver. Entonces está desalentado, desesperanzado. La palabra hebrea que se traduce turbas allí comunica una ansiedad profunda, turbación, agitación, por supuesto interna, ¿no? Se usa, por ejemplo, la usa el profeta Isaías para describir un mar embravecido, imagínate, un mar embravecido. O el profeta Jeremías, que la usa para describir una jauría de perros ladrando. Ponete a pensar en la figura del lenguaje. Imagínense que ahora, no sé, entre unos 30 perros y empiecen a ladrar. Ninguno de ustedes va a poder, yo tampoco, nos vamos a poder concentrar en la palabra de Dios. Ninguno de nosotros va a poder escuchar al otro, si lo está aconsejando. Ninguno va a poder orar. Ninguno va a seguir cantando, si hay 40 perros ladrando acá. Van a captar nuestra atención. No solo que es un ruido molesto, sino que hace que el efecto de la visión túnel, ¿no?, se cierna sobre nuestra mirada. Nos vamos a enfocar en ellos y punto. Así se sentía el alma del salmista.
estaba ansioso, estaba desesperado. No podía ver otra cosa, ese es el punto, ni escuchar otras voces. Entonces intenta hablar con su propia alma. ¿Vieron que habla con su alma? Tremendo. ¿Hablaste solo alguna vez? ¿Sí o no? No me vengan que no. El problema no es que hablemos, entre comillas, solos, porque el creyente nunca está solo. El problema es qué discurso le damos a nuestra alma. ¿Qué tipo de diálogo tenemos en nuestro interior? Ese es el verdadero problema. Noten que acá él parece hasta reprender a su alma. Dice, alma mía, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puede ser que estés así? Sigue siendo tu Dios, Jehová de los ejércitos. Espera en Él. Es como que está en una sala de consejería, pero orientándose a sí mismo. Algo así. Está predicando un gran sermón, pero para sí mismo. Y está bueno practicar esto de vez en cuando. Tenemos que aprender a aconsejarnos a nosotros mismos, pero claramente, con la palabra de Dios. Si el diálogo interno no está basado en la palabra de Dios, está basado en nosotros mismos. Y una persona que se enfoca en sí misma, que tiene una visión de la vida autocentrada, es muy difícil que pueda salir de un desánimo tan fuerte como el que está enfrentando este hombre de Dios. Así que, en primer lugar, el salmista añora al pasado y a la vez asume que nunca va a volver. Esos años dorados de ministerio, de gozo en el Señor, no van a volver. Pero intenta como exhortarse un poquito a sí mismo, ¿no? ¿Qué produjo ese autosermón? Vamos a llamarlo así, del versículo 5 en él. Vamos a ver, verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. O sea, mucho resultado no hubo del sermón, del autosermón, del autoconsejo. En realidad, ahora comienza su segundo lamento y él se está justamente quejando porque su presente es sombrío y no parece clarear en ningún lado. Parece que el sol se puso y no vas a volver a salir. ¿Intentaste alguna vez eso en tu desánimo? Hablarte a vos mismo y decir, wow, ¿qué estoy haciendo? Teniendo un Dios tan grande y poderoso y precioso. ¿Hiciste eso alguna vez? Y después te fuiste a trabajar, volviste a la noche y tenés el mismo desánimo que antes. Esto le estaba pasando al salmista. Noten que asocia a Dios con 3 sitios geográficos, ahí en el versículo 6. 1, la tierra del Jordán. 2, la tierra de los Hermonitas, que en realidad debería traducirse en monte Hermón. Y 3, el monte de Mizar. Insisto, estos sitios que menciona el salmista nos dan una pista de lo que le pasaba. Son 3 sitios, recuerden, alejados de Jerusalén. Desde la perspectiva del templo en Jerusalén, él estaba del otro lado del Jordán. Del otro lado del Jordán. Encima, bien al norte, en el monte Hermón, donde nace en realidad el río Jordán y desciende después. Jerusalén estaba al sur, desde ese punto de vista. Él estaba lejos del pueblo de Dios, él estaba lejos del templo de Dios, él estaba lejos de su ministerio, de su servicio al Señor. Y esto, para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, eso es terrible. Para un religioso, esto no afecta demasiado. Pero para un hombre de Dios, eso es tremendo. Todavía recuerdo a don Hugo, nuestro tesorero, que ahora está en el cielo con el Señor, llorando, porque no podía congregarse debido a su última enfermedad. Para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, no poder estar con sus hermanos alabando a Dios, cumpliendo su ministerio, la responsabilidad que le dio, es tremendo. Y así estaba el salmista. Noten el verso 7. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, subrayen el pronombre, tus cascadas, todas tus ondas y tus olas, Dios, han caído o han pasado sobre mí. En el verso 2, ¿se acuerdan? El salmista dijo que estaba muriéndose de sed. Y ahora en verso 7 afirma que hay tanta agua que se está ahogando.
En verso 2 le falta el agua de la vida de Dios, del gozo de Dios, de la comunión con Dios. Y ahora siente que va a morir ahogado por las olas de sufrimiento que Dios está enviando sobre él. Vos decís, qué pecador este hombre, ¿cómo va a hablar así? Yo creo que esto refuerza aún más la teoría de que era un hombre de Dios el que está deprimido. ¿Por qué? Porque él reconoce que Dios es el autor de sus aflicciones. Él confía que Dios es soberano aún sobre sus problemas. Estas olas, estas ondas metafóricas no están golpeando su alma por casualidad, porque tuvo mala suerte, el destino. No, él entiende que es Dios. Es Dios quien lo está afligiendo. Creo que esa es una de las lecciones que más nos cuesta entender a los creyentes. Que Dios es soberano sobre el sufrimiento de sus ovejas. Sobre sus bendiciones, sus gozos, sus alegrías, también, claro que sí. Pero sus aflicciones son parte del plan soberano de Dios para nuestras vidas. Y el salmista lo sabe. Y sabes, en el fondo, cuando los creyentes sufrimos, también lo sabemos. Cuestionamos intelectualmente las cosas muchas veces, pero sabemos que es así. Si Dios es Dios y es como se nos ha revelado en la Biblia, entonces Él es soberano también sobre el sufrimiento de los creyentes. 1 Pedro 4:9, lo que voy a leer fueron palabras escritas por el apóstol Pedro a personas que tuvieron que, en muchos casos, huir de sus hogares solamente por predicar a Jesucristo. Dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Está claro el texto, los santos padecen según la voluntad de Dios. Por eso Pablo, en vez de decir yo soy preso de Nerón, decía soy preso de Jesucristo. Entienden que Dios es soberano aún sobre las prisiones, mirá, de sus predicadores, de sus hijos, de sus siervos. Por eso en medio de las pruebas, como dice acá Pedro, ellos deben gozarse en Dios, no deben resentirse con Él, ni con las personas que los están lastimando, porque hay aspectos soberanos detrás de todo esto. No pasa porque sí, no es que Dios está mirando para otro lado, se olvidó de nosotros, no es así. Noten verso 8, imagínense la película del Titanic. El agua está entrando en el barco, ¿se acuerdan? Los dos protagonistas que se mueren, se ahogan, ¿viste? Y de golpe baja por alguna acción del barco un poquito el nivel del agua y toman una bocanada de aire. Así está el salmista en el verso 8, miren. Dice, pero de día, hasta ahora es todo oscuro, ¿no? Pero hay un contraste, pero de día, cuando pase esta noche tremenda, mandará Jehová su misericordia. Mandará Jehová su misericordia. El salmista encuentra un poco de paz pensando que Dios va a ser fiel a su pacto. La palabra que se traduce misericordia, ahí la conocemos, es Gesed, significa amor constante. La Nueva Traducción Viviente la expresa de esta forma: amor inagotable. Es el amor del pacto. Es más que un amor sentimental. Hay un compromiso detrás de ese amor, hay un pacto. Y es una referencia al pacto que Dios hizo con su pueblo, de no abandonarlo jamás, jamás, de amarlo y aceptarlo en aquel que iba a venir, iba a bendecir a todas las naciones. Es un amor que no termina porque está basado en un compromiso que el Dios de los cielos ha hecho con su pueblo. Es para siempre. Miren, en el Salmo 136, el salmista repite 26 veces este concepto, diciendo, porque para siempre es su misericordia. Pero aún así, yo sé que todos sabemos esto, aún así, el salmista se siente abandonado por Dios. Pero confía en que Él quizás haga algo porque es fiel a su palabra.
y a su pacto. Y como el salmista tenemos que reconocer que muchas veces, hermanos, sentimos la verdad que Dios no nos ha abandonado. Suena feo decirlo, pero nos ha abandonado, perdón. Suena feo no decirlo, pero es lo que sentimos a veces. Intelectualmente, aquí arriba, en nuestra esfera de teología proposicional, no podemos pensar así. Pero en la teología experimental, acá abajo, en el día a día, de lunes a lunes, nos pasan estas cosas, las sentimos. ¿Qué pasa, Dios? ¿Cómo puede ser? Yo te amo, yo te sirvo, yo te entrego mi vida, la de mi familia, todo lo que soy, lo que tengo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa, Señor? ¿Me has abandonado? Noten, después se explaya un poco más en verso 8 y dice, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Se dan cuenta, como corcho en el agua, ¿no? Cómo suben y bajan los estados emocionales del salmista? ¿Se dieron cuenta de eso? El mismo hombre que siente que Dios lo está ahogando y matando, que envía olas sobre él, reconoce ahora que está vivo gracias a Él. Es el Dios de mi vida, el que me mantiene con vida, es la idea. ¿Cómo es esto? Versículo 9, miren. Sigue creyendo el salmista, intenta aferrarse a algo, pero también se sigue quejando. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y vos decís, ¿otra vez? Y sí, hermanos, somos así. Somos tan frágiles. ¿Qué pasa eso en nuestro mundo interior también? Subimos, bajamos. ¿Por qué andaré yo enlutado? Pregunta, por la opresión del enemigo. ¿Te has olvidado de mí? Yo pregunto, vamos a apelar a nuestro intelecto filtrado por las Escrituras. ¿Dios puede olvidarse de su pueblo? ¿Sí o no? No, claro. Pero el desaliento empaña nuestra visión. Y queremos ser fríos y pensantes, y aún así, y está bien serlo, y en situaciones así, pero aún así a veces nos vemos desbordados por un corazón que no entiende nada de lo que está pasando. Nada. Claro que Dios no abandona a su pueblo. Esto es una sensación del salmista. Lo bueno, ¿saben qué es? E insisto y refuerzo la teoría de que es un hombre de Dios. Lo bueno es que se lo está diciendo a Dios. Habla con Dios estas cosas. Qué hermoso cuando un hijo de Dios se relaciona de esta forma tan espontánea, transparente con su Señor, con temor, por supuesto, pero con sinceridad. Y abre su corazón en oración y deja que caiga todo el contenido. Tenemos que aprender también a vivir así, a manejarnos así con Dios en nuestros desánimos. Es una sensación del salmista, insisto, esto no es real. En Isaías 49:15 leemos estas palabras. Dios le habla al pueblo que pensaba que los había abandonado. Dice así, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Cuál sería la respuesta lógica? Y no, ¿cómo una madre se olvida de su hijo? A pesar de que hay casos esporádicos y raros, ¿no? Puede pasar. Bueno, aunque ella olvide, dice Dios, porque puede pasar, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dios le dice a su pueblo. Pero la perplejidad que se deriva de un dolor así que no termina, que se extiende en el tiempo, que puede afectar la forma en que pensamos acerca de Dios, claramente. Y es tremendo esto, porque miren, en el verso anterior el salmista dice, Dios de mi vida. Y ahora dice, ¿te has olvidado de mí? ¿Qué vemos acá? Un reflejo de nuestra naturaleza cuando estamos desanimados. La forma de pensar de una persona desalentada es asombrosamente cambiante. Los que estudian la conducta de las personas bajo este estado dicen que, por eso dice, aunque suena fuerte, que a veces la depresión conlleva un trastorno bipolar. ¿Por qué dicen eso? Porque pasan estas cosas. La forma de pensar de una persona que está súper desanimada, desalentada, al punto de abandonarse, es muy cambiante, es así. Un día confía en Dios, ya estamos hablando de creyentes, ¿no? Un día confía en Dios
Y al día siguiente o al rato siguiente, empieza a atemorizarse por lo que le hace el hombre. Un día desea a Dios con todo su corazón, pero otro día siente que Él lo ha abandonado, entonces no lo busca, se resiente, se encierra. Un día quiere servir a Dios de todo corazón, pero al momento siguiente se encierra en su cuarto. En un momento desea levantarse de la cama, abre las ventanas, mira el sol y dice, gracias a Dios por sacarme, y quizás a la tarde, a la misma tarde del mismo día, otra vez cierra las ventanas y se vuelve a meter en la cama. En un momento desea leer su Biblia y al rato deja de hacerlo porque siente que Dios no le habla, se distrae, no le importa. Un día desea ayudar a los demás en sus intentos de salir de sí misma, pero al otro se queja porque los demás son malos y no me entienden. Y podríamos seguir. Así somos cuando estamos muy desanimados y muy perplejos. Y no pierdan de vista, no estamos frente al Salmo 32, donde un hombre está desanimado, desalentado, deprimido porque está tapando su pecado. Estamos en el Salmo 42. Un hombre de Dios, que tiene sed de Dios, que anhela vivir para Dios como lo hacía antes, pero que está muy desanimado porque no puede hacerlo. Muchas veces hablando con hermanos fieles a Dios, pero desalentados, escucho esta frase. La verdad no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Y lo entiendo, ¿eh? Al principio decía, ¿cómo no vas a saber qué te pasa? Pero ahora lo entiendo, ¿eh? Porque es así. Cuando estamos desalentados, a veces ni siquiera podemos entender nuestro propio corazón. Otra característica notable en las personas muy desanimadas, pero que aman a Dios, son los cambios de ánimo bruscos, pero muy bruscos. Entonces, cuando hablamos, ¿cómo te fue esta semana? La semana pasada, espectacular. Busqué al Señor, cantaba alabanzas en casa. ¿Y cómo te fue esta semana? Mejor ni hablé. Tremendo. Una tristeza. Quisiera estar ya con el Señor. Es así, hermano. Verso 9. En este estado así cambiante, el salmista escribe, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Se pregunta. Esa gente que le preguntaba, ¿se acuerdan? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? La considera como enemigos. En Salmo 43, verso 2, le llama impíos e inicuos. Quizás son personas incrédulas que lo estaban oprimiendo y estaban como chicaneándolo con su fe y con su Dios. Mirá, nosotros no creemos en tu Dios, tenemos otros dioses, porque recuerden que casi ni había ateos en ese tiempo, pero mirá tu Dios, ¿no? ¿Qué? ¿No tiene poder? ¿No te puede levantar? ¿Qué pasa con tu fe? Tanto que nos predicás a nosotros. Venite al templo a adorar a nuestro Dios. Verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Otra expresión poética, herir los huesos, equivale a decir, me está lastimando profundamente tus palabras o sus palabras. Los comentarios en esta situación vulnerable que quizás en otro momento le resbalaban, era medio estoico ahí, ¿no? Nada lo conmovía, quizás. Ahora que está vulnerable, esos mismos comentarios, pero llegan hasta los huesos, dice el salmista. Y así somos. Así somos. Hay periodos de la vida que nos creemos Superman. Nada me toca, nada me duele, me la banco, sé hombre. Nada que ver con la conferencia para los que lo escucharon, por favor. Pero sé hombre, aguantátela, vamos, hombres de hierro. Así nos sentimos a veces. Sin embargo, bajo otro estado o carga emocional, las mismas cosas que antes nos desafiaban a fortalecernos y avanzar, ahora nos deprimen, nos hunden, nos tiran a la cama. Sé que mucho tiene que ver con el temperamento, a veces con las hormonas, a veces con periodos en la etapa de desarrollo de todo ser humano. Sí, entendemos eso, hay causas químicas quizás.
Pero acá estamos frente a una depresión espiritual, claramente. Claramente. Hay días que somos más vulnerables que otros. ¿No es así, hermano? ¿No sos así? Somos así. Hay un solo Dios. De ahí para abajo estamos todos nosotros. Barro. Por eso Él se compadece de nosotros, dice el salmista, porque se acuerda que somos polvo. Como un padre se compadece con su hijo chiquito que se acaba de caer, bueno, así se compadece Jehová de los que le temen. Pues Él sabe lo que somos. Y otra vez, noten, verso 11, miren cómo termina el Salmo. Otra vez. El estribillo, pum. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Vuelve a predicarse, ¿entienden? Otro sermón, vuelve a aconsejar a su propia alma. Lo intenta otra vez. Yo estoy convencido que es una técnica literaria que está usando el salmista para comunicar justamente eso, como un efecto espiral, circular, perdón, más que espiral, donde en realidad siempre estamos en el mismo sitio, vamos girando en círculos. Y así somos cuando estamos, no un poquito tristes, ¿sí?, sino muy desalentados. Vamos, volvemos. ¿No te hace pensar cuando lees 3 veces la misma frase y las luchas en el medio, que este hombre está dando vueltas con su vida? ¿No te genera esa sensación? Y así somos nosotros. ¿Qué sé yo? Dios nos bendice en un culto. Nos vamos animados a casa. El Señor me habló tremendo el domingo. Se solucionaron todos mis problemas ahora. ¿Y el lunes qué pasa? Generalmente el lunes a la tarde, bajón para el creyente, vuelve. Y nos sentimos que giramos en círculo en realidad. Volvimos al mismo lugar. Y vos decís, yo no quiero ser así. Y Dios nos anima con su palabra y sentimos que progresamos en la santificación, que se puede, que Dios está obrando, que Dios está mostrando la luz al final del túnel. Pero volvemos a intentar decirle algo a nuestra alma nuevamente. Alma mía, otra vez, confía en Dios, espera en Dios. Bueno, Salmo 43, ¿ven por qué es importante leerlo? Quédese tranquilo que no vamos a demorar mucho tiempo en el Salmo 43. Porque mira al futuro con la esperanza de ser restaurado por Dios. Es como que no podemos terminar acá el estudio. Tenemos que saltar al Salmo 43. Dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. ¿Notaron eso? Por un lado, le pide que Dios sea su juez y por el otro que sea su abogado. Y es correcto, porque él, y creo que todo creyente piadoso, cuando sufre, no piensa que se las sabe todas y que está haciendo todo bien. Él necesita ayuda y él necesita que Dios trabaje en su mundo interior. Por las dudas, si estoy pecando, ese es el punto, sé mi juez. Pero Dios, juzgá a aquellos que sí, en forma concreta me está haciendo mal, defendeme es la idea, de aquellos que me están haciendo mal de verdad. Así que por un lado no asume que él hace todo bien y que los demás hacen todo mal, ¿entienden? Por eso le dice, juzgame a mí. Pero por el otro lado le dice, por favor, defendeme, Dios. Me están lastimando. Verso 2, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Otra vez, ¿vieron? Otra vez. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Notan la bipolaridad? Vamos a contemporizar la sensación del salmista. Eres el Dios de mi fortaleza, me has defendido, pero ¿por qué me has desechado? ¿No? Qué frágil es nuestra fe, ¿no? Por eso cuando Pedro iba a caer en tentación de negar a Cristo y una vez hecho de no volver nunca más a Él, el Señor le dijo, Pedro, yo he rogado por ti, ¿se acuerdan? Para que tu fe no falte. Porque es una fe que viene de Dios, no va a faltar. Y cuando vuelvas, Pedro, dice, cuando vuelvas, yo te voy a dar un ministerio. Vas a confirmar a tus hermanos. Porque así somos, como el salmista, como Pedro, como Mariano, como Juan, como Carlos. Así somos, como Mario. Lo que el Señor, lo que le pide es, ¿por qué no destruís a mis enemigos y listo?
Sacame el problema de encima, Dios. ¿Cuántas veces oramos así? Nosotros. Dale, Señor, si vos sabés, si solamente, mirá, si sacaras esto de mi vida, ¿no? Solo esto. Ya está. Te alabaría con integridad de corazón. Y el Señor muchas veces responde esa oración de modo que no entendemos. Envía tu luz y tu verdad, verso 3. Estas me guiarán. Ahora llegó una buena conclusión. No veo nada con claridad, estoy creyendo las mentiras que a mí mismo me digo en mi propio corazón, estoy especulando, voy, vuelvo. Por favor, luz, Dios, necesito tu luz y tu verdad. Estas me van a guiar. ¿Hacia dónde me van a guiar? Dice, a tu santo monte. ¿Dónde se sentía él? Lejos. Y estaba físicamente hablando de ese santo monte. Y a tus moradas, Dios. Yo sé que tu palabra me va a guiar de nuevo a tu presencia, esa es la idea. Me va a dar claridad que no tengo y me va a guiar de nuevo a beber de la fuente de la vida. Dios, lo vas a hacer con tu palabra, por eso envíamela, dice. Entraré al altar de Dios, verso 4, al Dios de mi alegría. Fíjate, tiene esperanza él. Y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Qué lindo, ¿no? Reconoce que está mal, pide a Dios luz y verdad. Sus recuerdos, sus sensaciones, sus propios sermones que dice a su alma, hasta ahora no han sido eficaces. Entonces él dice, me doy cuenta, Dios, que necesito salir de mí mismo y buscar luz en tu palabra, volver a tu presencia. Por tercera vez, el salmista se predica un sermón, se aconseja a sí mismo con las mismas palabras. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Verso 5. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Vamos a pensar en esto. Dijimos que este salmo era un masquil, ¿verdad? Y un masquil es una composición cuyo fin tiene el objetivo de instruirnos. Pensemos en algunas cosas antes de terminar. Prácticas, para hermanos que están desalentados, o para vos, si te sentís identificado. En primer lugar, no nos olvidemos nunca de esto. La depresión es posible en la vida de un creyente fiel, de un siervo de Dios, como este hijo de Coré, de un líder espiritual, como era él. ¿No es el estado normal de un creyente? Claramente. Pero es posible. Lo normal para un creyente guiado por el Espíritu sería tener una vida de gozo, de paz, de amor, de paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Pero es posible que se deprima. Insisto, a veces esta desolación del alma puede tener causas que tienen que asociadas con el temperamento, con el movimiento químico de nuestro cerebro, u hormonal, problemas espirituales, puede ser. Pero sea como sea, la búsqueda de Dios en un creyente será un sostén para su alma redimida, claramente. Pero esto es importante entenderlo, primero si estás depresivo o desanimado, y segundo si vas a aconsejar a alguien. No vengas con eso, con esa pregunta. Examínate, porque un creyente no puede desanimarse a ese punto. No hagas eso. Ya está desanimado, no necesita que lo desanimes más con eso. Que le hagas dudar de su relación con Dios. Este hombre es un hombre fiel, lleno de frutos de salvación. ¿Sabes lo que produce esa mentalidad? Que la persona desalentada, quitemos la palabra depresión, porque tiene otras connotaciones. La persona súper desalentada, súper desanimada, creyente, fiel a Dios, se pregunta, ¿y para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ir? Mejor me quedo en casa. Todo el mundo me va a preguntar. Cuando me vean mal, me van a juzgar. Van a decir, seguro que no estás orando, seguro que no estás leyendo. ¿Entienden? Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, ¿sí? Para aconsejar, con mucho temor de Dios y mucho amor por las personas. Mucha compasión, porque vos podés estar el día de mañana en esos zapatos. Yo también. Y que Dios nos ayude a buscarle, si es así. 2,
El salmista habla consigo mismo. Bueno, todos hacemos esto, es verdad. Hablamos solo a veces, no sé. Pero nos manejamos en la presencia de Dios los creyentes. Entonces el punto no es que tengamos un diálogo interior, sino de qué consta ese diálogo. ¿Son verdades edificantes las que traemos a nuestro propio corazón o son mentiras, sensaciones pasajeras, engaños de este mundo? El desaliento, hermanos, es como un predicador de falsa doctrina que pone su púlpito en el corazón de la persona, ¡pum!, y le empieza a predicar, deformando el concepto que ella tiene de Dios en esos momentos. De la soberanía de Dios sobre el dolor, le hace dudar. De la bondad de Dios, permitiendo aflicción, y también la persona se pone a dudar. Duda del poder de Dios, del interés de Dios para rescatarlo del peligro, de la omnisciencia de Dios para entender lo que realmente le está pasando en su corazón. Como siente que nadie le entiende, eso lo puede traspasar también a su relación con Dios. Algunos hasta llegan a dudar de la justicia de Dios, de las promesas del Evangelio de Dios, porque se vuelven a sentir condenados por Dios. Otros dudan de la compasión de Dios, de un Dios tan grande para condescender con los que somos polvo en nuestra necesidad. Otros dudan de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Leen salmos como esto y dicen, qué hermoso, pero conmigo no pasa esto. Y otros dudan de su inmutabilidad, porque asumen en lo profundo de su alma, en la teología experimental, no intelectual, que algo cambió entre el tiempo de este salmista y el mío, el siglo XXI. 3. La esencia del desaliento, hermanos, nos lleva a mirar hacia adentro. Hay que entenderlo eso. Pero la esencia de la santificación nos impulsa a mirar hacia arriba, hacia Dios y hacia los costados, como hace este salmista al escribir sus experiencias, a veces para ser bendecido por otros, el consejo de otros, y a veces para bendecir a otros. ¿Sí? Pero el gran problema con el cual tenemos que luchar los creyentes hoy es con nosotros mismos, con la vida autocentrada, con la falsa noción de que somos el centro de la iglesia, el centro de casa, el centro del universo. El punto del Salmo acá es enseñarnos que cuanto más miramos a la luz y a la verdad de Dios, más posibilidad tenemos de ser conducidos por su mano omnipotente a beber de la fuente de agua viva, en su presencia. Y 4, y final. En los Salmos podemos ver que los santos muchísimas veces sintieron que Dios los estaba abandonando. Muchísimas veces. Salmo 43:2, mira lo que preguntan. ¿Por qué me has desechado? Recién lo leímos. Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así podemos seguir. Salmo 13, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Me olvidarás para siempre? Muchos se sintieron así. Pero a mí lo que más me impacta, más me conmueve, es que 1000 años después de que se descritos estos salmos, el Señor de la gloria hecho hombre, 3 veces también iba a decirle a su Padre que su alma estaba triste hasta la muerte. En una situación de misterio que jamás vamos a entender quizás, la deidad humanada se estaba afligiendo. Por eso el salmista lo describe como el varón de dolores, el que tenía experiencia en quebrantos. ¿Por qué el alma del Dios humanado se estaba afligiendo? Porque estaba a punto de beber la copa de la ira del Padre, ¿se acuerdan? Copa que debería derramarse sobre nosotros los pecadores, pero en su bondad la iba a derramar sobre su Hijo. Jesús vivió 33 años sobre la tierra comprobando tener perfecta justicia. Él vivió la vida que ni vos ni yo pudimos vivir. Él planificó su muerte en obediencia al Padre, por amor a su pueblo. Murió siendo justo en lugar de los injustos. Al tercer día, por si alguien sospechaba, como anunciaba el salmista,
Algo habrá hecho, por eso lo están crucificando. Muere por su propio pecado. Era un hombre común, otro líder religioso, otro fanático, otro que le agarró el complejo de Mesías. Dios lo resucita, vindicando su persona, su justicia. Sí, Él era Dios humanado. Sí, Él era el justo. Sí, Él estaba muriendo en lugar de los injustos para llevarlos a Dios. Para llevarlos a Dios. Ahora está sentado a la diestra del Padre, vivo, victorioso, resucitado, glorioso. Prometió volver a buscar a su pueblo y juzgar a este mundo, y lo va a hacer. Pero ahora es el tiempo de gracia, donde está llamando a la gente a arrepentirse, a volverse de sus caminos de pecado, a Dios, a confiar en la obra de Jesucristo. Y espero que esa sea tu experiencia hoy. Que Dios envíe misericordia sobre tu alma. Por eso oramos siempre, para que puedas entender el Evangelio.